Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente presentación, es la última del día de hoy. Nos acompaña el doctor Juan Manuel Rodríguez Caso, él es quien va a presentar. Juan Manuel Rodríguez Caso es doctor en Historia y Filosofía de la Ciencia por la School of Philosophy, Religion and History of Science, Universidad de Leeds, Reino Unido. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Sus principales áreas de interés son la historia del darwinismo, la institucionalización y profesionalización de las ciencias naturales, el desarrollo de la antropología victoriana. Es miembro de diversas sociedades científicas internacionales como la British Society for the History of Science y la International Society for History, Philosophy and Social Studies of Biology. Entonces damos la bienvenida al doctor Juan Manuel Rodríguez Caso con su ponencia Historia de la Ciencia y su papel en la enseñanza de la ciencia. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por todavía estar aquí o por los que van llegando. Bueno, muchas gracias a Carlos por la invitación, primero que nada. Muchas gracias también a Talía por la presentación. Y bueno, como ya se mencionó en las otras pláticas, pues bueno, esto tiene mucho que ver con el recordar a la doctora Eréndira Álvarez. Mi ponencia pues tiene un poco que ver con uno de estos intereses que se han desarrollado como parte del grupo, del cual sí temo decir que voy a presentar una visión altamente personal y contradictoria posiblemente con mucho de lo que se ha dicho, pero espero que con esto se ayude de alguna manera a continuar con discusiones, ¿no?, relacionadas con estos temas. Entonces, bueno, lo que yo les quiero presentar es mi visión, de alguna manera, de cuál es el papel que debería de jugar, y tal vez no siempre, pero por lo menos intentar, qué papel debe jugar la historia de la ciencia y su papel en la enseñanza de la ciencia. No soy ni pues mucho el primero que dice algo como esto. Pero la idea de fondo es seguir recalcando el papel de importancia que tienen las humanidades, la historia, la filosofía, la sociología en términos generales en la comprensión de la ciencia como un fenómeno histórico, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es en términos generales. Obviamente aquí hay varias preguntas que pueden sonar bastante extrañas, como por ejemplo, ¿existe una historia de la ciencia o existen varias? Es importante reconocer que dentro de todas estas discusiones va a haber muchos puntos de vista involucrados y por lo tanto hablar de una sola historia puede ser un poco ocioso. La realidad es una, pero las interpretaciones pueden y son varias, y eso es lo que entonces a lo mejor hay que tener un poco más de cuidado en buscar reconocer, ¿no? Y es en el mismo sentido, ¿cómo se ve la ciencia desde la historia? Aquí ya más o menos se han dado algunos ejemplos y realmente lo que quiero hacer es profundizar un poco en la importancia de ver cómo la ciencia en términos históricos no es lo mismo ni ahora, ni hace 100 años, ni hace 200, ni hace 1000, etcétera, ¿no? Hay muchas formas en las cuales se ha podido y se entiende, y eso a lo que nos lleva es, pues de qué estamos hablando en ocasiones, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio en este sentido, ¿no? Y lo que les presento aquí, muy en términos generales, son las propuestas como la de Michael R. Matthews, que es un pedagogo, filósofo, historiador australiano, muy reconocido a nivel internacional por la promoción que ha hecho de reconocer sobre todo la importancia de que han jugado el papel de la historia y la filosofía en la enseñanza de la ciencia, una de las revistas más conocidas en el área, que es donde incluso llegó a publicar Eréndira en algún momento, Science and Education, fue fundada por él en su momento, en el año de 1994, y es uno de los foros fundamentales para poder entender esta importancia transdisciplinar del conocimiento científico, ¿no? Y estos puntos que les pongo, que le llamo yo alternativas poco convencionales, como es el caso del poscolonialismo, la historia contrafactual y la idea de los mitos. Todo ello, discusiones que se tienen dentro del área de la historia de la ciencia y que son importantes de alguna manera
como para ser consideradas. No estoy diciendo que son consideradas, sino que tal vez deberían de ser consideradas, ¿no? Aquí retomo un poco lo que ya se mencionó en las pláticas anteriores, como el caso de Graciela, que mencionaba la importancia de la historia de la biología en México, por ejemplo, ¿no? O el caso de Lamarck, como un personaje a veces negado dentro de todo el quehacer histórico de la biología, ¿no? Y bueno, rematar un poquito con por qué hay que enseñar la ciencia desde su historia, ¿no? Entonces, primero, para que no se me duerman, ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Cuántos de ustedes conocen o saben la historia de la Guerra de las Rosas? Levanten la mano quienes están enterados de esta historia, en tiempos recientes sobre todo. ¿No? ¿Nadie? Ahí hay 2 personas arriba que dicen que 3 me parece que alcanzo a ver, muy poquitos para los que yo hubiera esperado. Pero ¿qué tal que si les digo, ¿han visto Juego de Tronos? Juego de Tronos es una serie que posiblemente muchos han visto y está basada en un evento histórico, como es la Guerra de las Rosas, por ejemplo. La historia, lo que quiero hacer con este ejemplo y algunos más que les quiero presentar es lo vigente que está en nuestra vida diaria, cómo se retoma, cómo se interpreta en este caso, cómo se puede resignificar, para poder, por ejemplo, hacer una serie que fue sumamente vista a nivel mundial, como el caso de Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos han leído las sagas vikingas en tiempos recientes? Pero posiblemente vieron la serie de Vikingos en History Channel o en algún sistema de cable, por ejemplo. Una serie que busca recuperar muchas de estas historias y que las dramatiza con una serie de concesiones poéticas posiblemente en muchos casos, pero que nos dan una idea, un acercamiento de cómo pudo haber sido la vida de los vikingos en este caso, ¿no? ¿Cuántos conocen a este personaje? ¿Alguien sabría quién es este personaje? A propósito, no le puse nombre, para ver si alguien tiene una idea de quién es este personaje, harto conocido por una película que a continuación voy a mencionar. ¿Ni idea de quién es este hombre? ¿Y si les pongo este? Son el mismo, William Wallace, el héroe escocés. La historia aquí es un poco engañosa, porque si ustedes se van a dar una vuelta por el castillo de Edimburgo, todas las imágenes que te venden en las tiendas de regalos tienen la imagen de Mel Gibson. El impacto que ha tenido una película como Corazón Valiente en la comprensión de un momento histórico como pudo haber sido la Guerra de Independencia de Escocia, por ejemplo, ha limitado en buena medida que la gente conozca a William Wallace y piense que este es William Wallace, por ejemplo. Así a veces juega la historia con nuestros sentimientos en ocasiones, ¿no? El caso de Darwin, una película muy reciente de Darwin que posiblemente muchos hayan visto con un título muy polémico en inglés, extraordinariamente desafortunado en español en lo que a mí respecta, Creation. En español se le conoció como La duda de Darwin. Es una película que para muchos autores, para mucha gente incluso, podría ser considerada como la auténtica vida de Darwin, la manera en la que Darwin se convirtió, en esos términos, al evolucionismo por un desafortunado evento que fue la muerte de su hija, la muerte de Annie a los 10 años, lo cual motivó a que Darwin en lo más profundo de su ser negara todo el ambiente en el cual había vivido, negara a Dios y se convirtiera en un materialista duro que buscara matar a Dios, como comentaba Graciela hace ratito, esta frase de Huxley, que de hecho al principio de la película se menciona, ¿no? Huxley, que está pésimamente personificado, le dice a Darwin, pero si usted ya lo que hizo fue matar a Dios. Pero ¿qué tal que eso no es cierto? ¿Qué tal que eso es un mito creado a partir de un libro escrito por un pariente de Darwin, Randall Keynes, un bisnieto, y que tiene toda la intención, Keynes en ese libro, de promover un mito
que a él le conviene mucho porque la industria Darwin es un mito que deja dinero y a la familia le deja más dinero. Entonces, pues hay que mantener el mito. Esta película no es una biografía, ni es un documental en el sentido duro, es un extraordinario drama. Si quieren verla, es muy buen drama, termina uno llorando en varios momentos, pero en términos históricos es muy dudosa. ¿Por qué es dudosa? Hace rato ya se le platicaba un poco, ¿no? Las fuentes históricas, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde salen estas historias? De los diarios, de los libros, de las correspondencias, de los periódicos, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer historia es bastante más complicado que retomar un solo libro, un solo autor, por ejemplo, ¿no? Y es aquí donde me permito ya empezar un poco más formal con este libro que se les recomiendo de manera muy amplia, que es ¿Historia para qué? Escrito por ensayistas, historiadores mexicanos, todos ellos, que dan su perspectiva muy particular cada uno sobre para qué sirve la historia, ¿no? Hay quienes te van a decir que sirve para legitimar posiciones políticas, por ejemplo, posiciones ideológicas en otros puntos. Sirve para justificar la existencia de partidos políticos. En México tenemos el ejemplo más claro con el partido que ahorita ya no está en el poder, pero que durante muchos años se justificó históricamente por eso, y ustedes saben de cuál estoy hablando. Entonces, bueno, para mí es importante destacar esta parte en cuanto al valor que tiene la historia para poder entender el pasado, reentender el presente, y es aquí que retomo esta frase de Carlos Pereira, que habla sobre estos aspectos, ¿no? ¿Qué tan objetivo puede ser la historia? Sobre todo cuando muchos lo consideran un sinónimo de la neutralidad ideológica. Tenemos que partir de la idea de que todos nosotros, historiadores, biólogos, seres humanos en términos generales, tenemos un punto de vista que está influenciado de alguna manera por nuestro entorno, por nuestras lecturas, por nuestros intereses, por nuestros odios, por lo que sea. Todos tenemos una serie de intereses, lo que motiva que entendamos en este sentido, por ejemplo, la historia en un sentido particular, de una manera particular. No se entiende de una manera única. Eso es a lo que quiero llegar. Hay varias maneras de interpretar, por eso aquí al principio es lo que quiero hacer mucho hincapié, ¿no? El abordaje se va a hacer desde una perspectiva, desde intereses y incluso desde metodologías particulares, ¿no? El propio quehacer de la historia, en ocasiones hay personajes, historiadores, que dicen, para entender a un personaje como Darwin, lo único que sirve es la obra publicada. Todo lo que haya dicho en privado, su correspondencia, por ejemplo, sus diarios, esos no sirven para nada, porque esos son work in progress, son borradores de ideas. Lo que nos interesa es la idea ya terminada. Entonces solamente hay que fijarse en eso. Habemos quienes pensamos que para poder entender al personaje en su conjunto hay que buscar también retomar estos materiales, por ejemplo, ¿no? La correspondencia es siempre una fuente muy, muy interesante de material que te va dando muchas veces la idea del contexto de estos personajes, ¿no? De cómo van desarrollando sus ideas. Entonces, son maneras diferentes de hacer estos abordajes históricos, pero es importante, en lo que creo que hay que destacar mucho, es cómo hay diferentes versiones en esta historia, ¿no? En cómo se hace la historia. Entonces, aquí les voy a poner estos ejemplos. ¿Cómo se ve la ciencia desde la historia? Primero, les pongo este libro que es de publicación reciente, 2015, incluso está traducido ya al español, un libro de un historiador norteamericano, David Button, que se llama La invención de la ciencia. Y él empieza con esta frase. La ciencia moderna fue inventada entre 1572, cuando Tycho Brahe vio una supernova o una nueva estrella, y entre 1704, cuando Newton publicó su óptica. Button, con este libro, está reafirmando una versión de la historia que se ha divulgado, sobre todo a lo largo del siglo XX, en el cual se enfatiza que hay un inicio muy formal, muy particular de lo que es la ciencia moderna, ¿no? Con este tipo de eventos, sobre todo a partir de los estudios de la astronomía en particular, como que posteriormente va a derivar en la física, como la madre de todas las disciplinas, por de alguna manera. Entonces, aquí, bueno, esto nos da una idea de una forma de entender
a la ciencia como una práctica, como una forma de entender el mundo que tiene un inicio muy concreto, bueno, no tan concreto porque es un periodo bastante amplio de algo así como 130 años aproximadamente, pero bueno, da un periodo en el cual se va a desarrollar esta metodología de lo que va a ser la ciencia moderna. Pero tenemos este otro libro del sociólogo británico Stephen Shapin titulado La Revolución Científica, y él empieza diciendo: no hay tal cosa como una revolución científica. Son libros que tienen aproximadamente entre uno y otro unos 7, 8 años de publicación. Pero están afirmando cosas totalmente diferentes. Uno está afirmando que hay un cambio en el mundo brutal, como es Button, en el cual llega una forma diferente de entender el mundo, merced a una nueva metodología de corte experimental con la cual se puede entender el mundo. Dice Shapin, no existe tal cosa. No existe tal cosa como una revolución científica, existen continuidades, existen cambios que se pueden dar de manera tal vez más sutil, pero habría que entender o reentender qué es una revolución. Una revolución, por lo menos en el sentido más estricto del término, se refiere a cambios radicales. La presentación anterior, la de Ricardo, mencionaba el caso de las propuestas de Lamarck, surgidas en buena medida de la Revolución Francesa, que buscaba hacer cambios radicales. Entonces, esa sinonimia entre la revolución y los grandes cambios es lo que Shapin discute, pero no existe tal cosa. Ahora, ¿por qué? Y es un hecho que al día de hoy se sigue hablando del papel de las grandes revoluciones como parte del desarrollo de la sociedad, del conocimiento. El culpable posiblemente es un tal Thomas, este libro de la estructura de las revoluciones científicas, que es un libro que de alguna manera sigue muy vigente, se sigue enseñando, se sigue promoviendo su lectura. Es un libro que ya tiene sus años, pero es una propuesta que sigue vigente. Y la idea de las revoluciones es que surgió en el siglo XX. Antes de Kuhn estaba otro historiador como Alexandre Koyré defendiendo este tipo de posición. Nos han hecho ver a la historia de la ciencia como el producto de una revolución. Pero, por ejemplo, este es un libro escrito por una historiadora de Cambridge, la doctora Patricia Farah, y el título pues, es simple y llanamente contradictorio con todo lo que les acabo de decir. Dice, Ciencia, una historia de 4000 años. Está asumiendo que la historia de la ciencia es muchísimo más antigua de lo que está afirmando alguien como Button, por ejemplo, en el otro libro. Está hablando, incluso este libro de Farah, es muy interesante porque lo que ella hace es hacer un recuento de las diferentes aportaciones que se dieron en diferentes culturas. Es un libro que sobre todo pretende dar una visión no eurocéntrica del desarrollo de la ciencia, porque parte de la defensa implícita o explícita que se hace cuando se habla de la revolución científica es asumir que la ciencia es un producto netamente de ciertos países europeos, producto de ciertos desarrollos sociales y que posteriormente se llevaron a otras partes del mundo en un afán colonialista o imperialista, véanlo como quieran. La propuesta de Farah va en un sentido totalmente contrario y nos dice, escribir la historia no es solamente poner los hechos de manera correcta y poner los eventos en un orden apropiado. También involucra reinterpretar el pasado, redibujar el mundo al hacer elecciones sobre qué poner y qué dejar fuera. Nosotros, cuando hacemos historia, estamos reinterpretando, estamos armando la historia a nuestro gusto y a nuestras conveniencias. Esto nada más es para recalcar lo ya dicho anteriormente en la otra diapositiva con lo dicho por Carlos Pereira, por ejemplo, ¿no? Es una idea que hay que resaltar. Las historias pueden ser muy útiles para afianzar ciertas ideas o ciertas concepciones, incluso pueden terminar por ser terriblemente doctrinarias hasta cierto punto, ¿no? Pero mucho del quehacer histórico puede estar sujeto y está sujeto a diferentes interpretaciones, ¿no? Y finalmente les pongo este otro libro que se llama Luchando con la naturaleza, que es de 3 historiadores, editado por 3 historiadores, Peter Harrington, Ron Numbers y Don Shank, en el cual ellos nos hacen una invitación a intentar entender
cómo desde en diferentes momentos, en diferentes geografías, se ha entendido a la naturaleza de diferentes maneras. No le llaman hacer ciencia a cada una de estas posiciones. Es cómo cada cultura, los árabes, los griegos, los romanos, los chinos, los hindúes, los aztecas, por ejemplo, buscaron entender la naturaleza. Es un antecedente de una cuestión mucho más armada, metodológicamente hablando, que va a ser la ciencia que se va a desarrollar posteriormente en Europa. Posiblemente sí, pero muchos de esos elementos que se van a dar en diferentes culturas se van a retomar en este quehacer en el cual se va a dar el surgimiento de esta ciencia, propiamente hablando, en el siglo XVI, en los siglos XVII, por ejemplo, ¿no? Este es un libro muy interesante porque incluso se pone en entredicho la utilización del término ciencia para definir muchas de estas visiones, sobre todo de la antigüedad. Llamarle ciencia pues implica ciertos elementos que pueden malinterpretar lo que realmente estaban haciendo personajes en diferentes culturas. Entonces, hablan del cuidado que habría que tener, y sobre todo en un sentido muy contextualista, entender realmente los contextos de los cuales se está hablando, para poder ver cómo la comprensión de la naturaleza que va a dar pie posteriormente al desarrollo de la ciencia son diferentes en función de la geografía, el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿todo esto para qué? Es importante entender que la ciencia se puede y se enseña desde un punto de vista histórico, filosófico y social. Esa es realmente la propuesta de Matthews. Matthews es muy vocal en la idea de decir, enseñar ciencia puede mejorarse en la medida en la que se pongan de manifiesto dimensiones históricas y filosóficas de la ciencia. Es importante buscar saber cómo se ha hecho o cómo se ha creado una disciplina, cómo se ha desarrollado. Y eso implica, sobre todo, rompimientos importantes con ciertas formas de ver la ciencia. Por ejemplo, no es nada más 1, 2, 3 o 4 personajes los que han conformado el quehacer científico. Para empezar, y eso es lo que retomaré en algún momento en las siguientes diapositivas, es una empresa universal. Es una empresa en la cual normalmente se han destacado a los hombres, pero también hay mujeres, por ejemplo. Y es ahí donde las corrientes de historia feminista pueden y están haciendo mucho por dar una mayor comprensión de quiénes realmente estuvieron involucrados e involucradas en el quehacer y en el desarrollo de la ciencia en diferentes partes del mundo, por ejemplo, ¿no? Y eso es importante resaltarlo. El quehacer de enseñar ciencia va ligado, en este sentido, a la investigación. Y en ese sentido, la historia se mueve mucho más rápido posiblemente de lo que muchos creen. No es una cuestión estática. Hay muchas cosas que van saliendo, tal vez no con la velocidad de otras disciplinas, eso es claro, pero sí es cierto que sí hay nuevas formas, nuevas interpretaciones, nuevos datos, nuevas evidencias que se pueden perfectamente ir incorporando a la enseñanza de la ciencia y con eso dar una visión diferente de la propia ciencia, que eso me parece que es lo más importante, ¿no? Y bueno, aquí solamente por seguir en la línea de lo que menciona Matthews, ¿no? La contribución que tiene, no solamente, incluso a nivel de los niños, por ejemplo, ¿no? Que desde la más tierna infancia se les introduzca a los niños en esta enseñanza. Una enseñanza no necesariamente dogmática, sino lo más amplia posible en cuanto a estos valores históricos y filosóficos que conforman el quehacer científico. Y en ese sentido, buscar que estas nuevas generaciones entiendan de una manera alternativa y diferente, menos dogmática incluso, el propio quehacer científico, ¿no? Entonces, las alternativas raras, o digo yo, poco convencionales. Ya les decía, por ejemplo, este libro de Sandra Harding, una filósofa y feminista estadounidense, que dice y se pregunta, ¿es la ciencia multicultural? Una de las preguntas que ya más o menos de alguna manera he ido delineando es esta. El quehacer científico está alineado a una serie de valores en ocasiones que a veces se reconocen y a veces no. Ella pone el dedo en la llaga y dice, pero ¿cuál es el papel
de todo lo que pasó fuera de Europa, por ejemplo. ¿Cuál es el papel de las mujeres que ya comentábamos? ¿Dónde quedan en todas estas historias? Muchas veces estas historias son que se han obscurecido. En realidad, mucho de esto es cuestión de trabajarle, de rascarle, porque ahí están. No es cuestión de que la historia no es así, no, sí es así, nada más que las evidencias a veces hay que sacarlas, ya veíamos hace rato, ¿no? A veces la evidencia está perdida, pero pues hay que buscarla. Entonces, muchas de las preguntas que se hace Harding en este libro, pues nos llevan a repensar estas visiones como las que ya les comentaba anteriormente, ¿no? En realidad, hay mucho más de lo que se nos suele contar, y eso es a lo mejor algo en lo que habría que poner énfasis, porque ¿qué pasaría si se enseña la historia desde este punto de vista poscolonialista? ¿Qué tal que en lugar de hacer una historia tan cargadamente eurocéntrica, siempre fijándonos en lo que se hacía en Inglaterra, en Alemania o en Francia, hacemos una historia centrada en México, por ejemplo? Destacar realmente cuál ha sido el desarrollo de la ciencia en México, de la historia natural, de la filosofía natural, etcétera, etcétera. ¿Qué impacto puede llegar a tener eso en la manera en la que ustedes estudiantes y nosotros investigadores entendamos nuestra propia labor? Retomar esta idea del papel de las mujeres de nuevo. Hay muchas mujeres que están ahí y que apenas de repente van saliendo, y en realidad son muchas las que podemos ir viendo que a lo largo de la historia han tenido un papel importante en los descubrimientos, en los desarrollos, y ¿dónde están? Y a lo mejor eso también ayudaría a dar otra visión muy diferente de una ciencia, de un quehacer científico que se entiende total y absolutamente machista en ciertos sentidos. Porque así yo quiero recordar cuántas mujeres se suelen mencionar en el curso de Filosofía e Historia de la Biología, y me cuesta trabajo porque no recuerdo ninguna. O sea, realmente es una historia de hombres europeos, blancos. Es una historia un poco como la que le gustaría a un Trump, me parece a veces, pero bueno, cada quien. Otra posición que me parece que es muy interesante destacar dentro de estas ideas del postcolonialismo es la que sostiene Kapil Raj, que aprovecho para hacerle el comercial. El profesor Kapil Raj va a estar próximamente en la facultad, en aproximadamente un mes, entonces no voy a profundizar demasiado en su posición, él ya vendrá a platicar con mayor detalle esta idea. Simplemente retomar esta idea, que es reafirmar lo ya dicho, ¿no? Entender que existe una circulación de ideas, que existe una historia global de la ciencia, y que en ese sentido no existe nada parecido a algo así como ideas puras. Existen procesos de apropiación, existen procesos por los cuales los individuos resignifican, entienden de maneras diferentes una misma idea. Y eso puede además verse todavía más complejificado si se entiende en diferentes culturas. Entonces, una misma idea, como pueden ser las ideas de Darwin o las de cualquier otro autor que podemos tener en la cabeza, no van a ser entendidas de la misma manera ni van a ser utilizadas de la misma manera en diferentes contextos. Al contrario, habrá quien las utilice con motivos políticos, habrá quien las utilice dentro del campo de la ciencia y así. O sea, realmente hay que ver que es una cuestión extraordinariamente dinámica la manera en la que en términos históricos se ha dado, pero también que lo podemos llevar a nuestros días. Se da de maneras muy complejas la transmisión del conocimiento y la circulación de ideas. Entonces, es a veces un poco ocioso decir, es que así era. No necesariamente. O sea, depende del individuo, depende del contexto. Hay que moverse más a esto que propone Raj, que es la circulación y la historia global, por ejemplo, ¿no? Luego, tenemos esta versión de la historia que es terriblemente contradictoria, para muchos controversial, lo que se conoce como la historia contrafactual. ¿Qué es la historia contrafactual? En términos básicos y simples es, ¿qué pasaría si? Entonces, este libro de Peter Bowler, que posiblemente muchos le conocen por sus libros sobre Darwin, particularmente el de Evolution, A History of an Idea, dice, ¿qué pasaría si quitamos a Darwin de la historia? ¿Qué pasaría si Darwin no hubiera existido? ¿Tendríamos la teoría de la selección natural tal cual la conocemos? ¿La evolución en su conjunto, el estudio de la evolución sería lo mismo? Bowler, yo no estoy de acuerdo con él, dice que no hubiera pasado nada, porque el único capaz
con esa inteligencia y esa genialidad que solamente Dios le dio, fue Darwin. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que alguien como Wallace, que estaba en un camino muy similar, pudo haber llegado de alguna manera a dar una idea, no necesariamente la misma ni parecida a la de Darwin, pero sí muy similar, porque al final pues él sí estaba presente. Digo, el libro habla de Darwin deleted, Darwin borrado, no nada más, borra a Darwin, no a Wallace. Entonces Wallace sí podía haber hecho algo ahí, por ejemplo, ¿no? Es un ejercicio que puede servir de mucho, sobre todo con este tipo de ejemplos. Les presento, él es el profesor Gregory Radic, fue mi tutor en Inglaterra. Él publicó este articulito hace algún tiempo en Nature, que se llama, en español, Enseñar a los estudiantes la biología de su tiempo. La propuesta de Greg en este artículo, que es muy cortito, es resumir un experimento, que es, no voy a enseñar, dice él, a la genética desde Mendel. ¿Por qué? Porque enseñar a Mendel es enseñar, por ejemplo, ciertos determinismos, es afianzar el genocentrismo, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a hacer un experimento en el cual a un grupo les voy a enseñar la manera tradicional, vamos a empezar a estudiar genética con Mendel, pero a otros les voy a enseñar la epigenética del siglo XX. Vamos a trabajar con Weldon, con Baddington, con otros autores y vamos a incorporar estos elementos como por ejemplo el azar, por ejemplo, ¿no? Vamos a romper con esta idea del determinismo, etcétera, ¿no? Y es una alternativa que parece que fue interesante, fue un experimento que duró algo así como 2 años y fue muy interesante ver cómo la gente podía entender de manera diferente el propio estudio de la genética. Aquellos que estudiaron primero la epigenética y luego a Mendel, tuvieron menos propensión a ser genocentristas, por ejemplo, o ser deterministas de lo que fueron quienes inicialmente buscaron entender la genética desde Mendel, por ejemplo. Es una alternativa que a mucha gente le parece horrorosa porque de alguna manera rompe con el sentido cronológico, por ejemplo, ¿no? Es que Mendel va primero, sí, Mendel va primero, pero eso no quita que se pueden utilizar estas alternativas muy novedosas, posiblemente muy transgresoras en mucho sentido, y que pueden dar una visión diferente de cómo se entiende, en este caso, una disciplina como la genética, por ejemplo, ¿no? Luego, que a mí me encanta, que es luchar contra los mitos, que más o menos ya se discutía en la plática anterior, ¿no? Este libro, que es La manzana de Newton y otros mitos en la historia de la ciencia, cortesía de Ron Numbers y Costas Campourakis, es un libro en el cual ellos lograron que muchos de los grandes especialistas en historia de la ciencia a nivel mundial se vieran involucrados con tal de presentar una historia mucho más compleja, amplia, diversa de lo que se suele vender. Entonces, obviamente, uno de los primeros mitos a rebatir, pues la manzana de Newton, por ejemplo, ¿no? O sea, esta idea muy caricaturesca en ocasiones en las cuales se vende este tipo de momentos de la historia, ¿no? Las grandes genialidades de las serendipias que luego le llaman, ¿no? Es un libro que de alguna manera pone este énfasis, ¿no? En decir, las narrativas tradicionales a veces enmascaran otros componentes importantes de estos logros, tales como las contribuciones de los asociados o los asistentes o la posibilidad de que pudieran haber jugado un papel, que es un poco lo que les decía anteriormente, ¿no? No es una cuestión de una persona, no es una cuestión de un genio, es una cuestión de mucha gente involucrada. Entonces, ¿dónde está esa gente? ¿Quién es esa gente? ¿Cuál es el papel que jugaron en todas estas historias, por ejemplo, ¿no? Dice, las historias con este foco en un solo componente de un gran logro científico pueden llegar a ignorar algunos otros que pueden llegar a ser importantes, además de que pueden llevar a promover grandes estereotipos. Y eso es a lo mejor, y eso es una cuestión que inevitablemente me lleva a la idea de una especie de adoctrinamiento. Es que las cosas son así y así y así. Es un caminito en el cual hay una receta de cocina que siempre se sigue y siempre es igual. Pero les decía, cosas como la investigación en historia es súper útil porque te van llegando nuevas cuestiones, nuevas ideas, y entonces la propia enseñanza se vuelve diferente en ese sentido, ¿no? Y los estereotipos a lo mejor
pueden llegar a ser útiles en un sentido didáctico, pero hay que tenerle cierto cuidado a que esos estereotipos sean los que se queden en el imaginativo colectivo de los estudiantes e incluso de los profesores, porque entonces lo único que hacemos es estar dando vueltas en círculo, no se está promoviendo una enseñanza como tal. Vuelvo al tema. Y bueno, simplemente dicen, ¿no? Los estudiantes, los educadores y los lectores en general necesitan no solamente adquirir un conocimiento del contenido científico, sino también entender lo que se llamaría la naturaleza de la ciencia. ¿Cómo se hace la ciencia? ¿Qué tipos de preguntas responden los científicos y qué tipos de conocimiento producen? Es buscar entender el conjunto, el contexto realmente, ¿no? No solamente quedarse con una obra, con un libro. Incluso puedo recordar ahorita a los grandes promotores de la revolución darwiniana, como un Robert Richards, varios años después diciendo, ha sido un grave error para la historia de la biología centrarnos en un solo hombre, en un solo libro y en una sola teoría. ¿Adivinan quién? ¿Quién? Darwin, el origen de las especies y la selección natural, en ese orden. Ha sido un grave error porque hemos oscurecido o no hemos logrado comprender la historia de la ecología, la historia de la botánica, la historia de la zoología, la historia de la herpetología, la historia de cualquier cantidad de disciplinas y subdisciplinas dentro de las ciencias naturales, dentro de la biología, etcétera. Hay que ampliar la perspectiva. Ahora, todo esto es ¿para qué es todo esto? ¿Qué tipo de ciencia se quiere enseñar desde la historia? ¿Qué tipo de ciencia se quiere seguir enseñando? Aquí ya se propusieron por lo menos un par de alternativas. En lugar de poner el énfasis en que el pensamiento evolutivo está en Darwin, ¿por qué no ponerlo en Lamarck? Es una propuesta que aparte tiene buenos elementos que se pueden recuperar y que podría generar una visión muy alternativa a la que se suele tener ahora. ¿Por qué no enfatizar el papel de la historia de la ciencia en México, mayormente, sobre todo en un país como México? Digo, que lo hagan en otros países se me haría raro, pero que en México no se haga y que con ello se vea como algo propio, ¿no? Porque mucha de la enseñanza que se suele dar es una cuestión externa. Vienen a decirnos qué es lo que hay que hacer, vienen a imponernos qué es lo que hay que hacer. Siempre ha sido igual, es una forma de colonialismo en el fondo. La cuestión es, aquí también se han hecho cosas. Eso es lo que hay que mostrar también. Y eso es algo que falta promover en la propia enseñanza, no solamente en la investigación, ¿no? Estos movimientos como el poscolonialismo, a veces hace falta que salgan más hacia la enseñanza y que muestren esa parte que todavía no parece ser entendida por mucha gente, incluso en un país como México, incluso dentro de la propia academia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estos nada más se los pongo aquí, estos son los objetivos, algunos de los objetivos que tiene un grupo de trabajo que existe a nivel internacional, que es el grupo que busca promover la enseñanza de la ciencia desde la historia, la filosofía y los estudios sociales de la ciencia. Entonces, bueno, estos son algunos de sus objetivos que yo de alguna manera comparto y que de alguna manera son los que me dieron pie a pensar un poco en esta plática que con esto yo voy a cerrar. Muchísimas gracias. Thank you.